Ay, Alejandro, qué bien se siente estar de vuelta, estar de regreso en este espacio audiovisual ya visual. Ya nos pueden ver en vivo y a todo. Bueno, no en vivo, pero sí a todo Pues, color. ¿no podemos decirles que estamos en vivo? También puede ser. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Alex, muy bien, muchísimas gracias por haberme sacado del búnker en donde donde me habían olvidado. Sí, pero bueno, lo bueno es que ya podemos salir, ya salimos de ese pequeño espacio después de que pasó el apocalipsis zombie, una vez de vuelta otra vez a las oficinas sí. y recargados, renovados. Lo que no saben los amigos que nos están viendo es que yo pesaba cerca de 120 kilos y gracias a haber estado encerrado ya bajé una gran cantidad de kilos. Wow. No es cierto. Alex, ¿qué procede? ¿Qué procede? Pues el protocolo, como ya lo saben amigos del Pípila, el gelecito. Ok. A ver, Hugo. Te he de confesar. Aguas. He participado en varios lugares. Ajá. Me han invitado a hacer transmisiones. En varios lugares, como si fuera a muchos, ¿no? Pero algunos lugares en donde me han invitado a hablar de cine. Y este es el lugar en donde más protocolo hay de limpieza. No significa que no tengan protocolo. Ajá. Pero en este es donde más he sentido como esa seguridad, ¿no? Y eso que he ido a lugares en donde cuando llego están limpiando y todo, pero no sé, aquí siento como un poquito más de seguridad. De atención. Exactamente. Y es que sí, digo, desde que entras, pues sí es la toma de temperatura, el tapete sanitizante. Gracias. Con este mismo, pues se sanitiza por completo a todas las personas que llegan. Ajá. Igual durante las transmisiones se procura hacer lo mismo. Y si te has fijado, pues realmente aquí en las oficinas hay poca gente. Sí, Realmente sí. no es como que todos estemos aquí atiborrados. Y eso permite que haya más circulación de aire, todas las ventanas suelen estar abiertas, no suele haber espacios encerrados, entonces procuramos que haya ese tipo de ambiente sano y saludable para todos, además de que pues la gente encargada de limpieza se encarga de desinfectar con materiales, por ahí les diré que se utilizan inclusive en hospitales para desinfectarlos. Ok, Entonces, voy a hacer una denuncia porque le hace falta material a un hospital. Nada, es cierto. no lo Y llevamos. ya sé dónde está. Bueno, sí quiero comentarles, no es necesario hacer un paneo, el silencio absoluto que existe no es porque estemos en un set de grabación totalmente resguardado, sino porque realmente estás muy solo. Está muy solo aquí porque sí, me siento muy seguro. Muy tranquilo. Ya no me voy a ir de Hay aquí. gente que te observa, ¿no? Sí. Igual como ya es protocolo, pues Ok. podemos retirarnos los cubrebocas, hay sana distancia. Así Ok. que Creo que es momento de besarnos. Ya no tengo el... eso va a ser fuera de cámaras. Muy bien, Alex. ¿Qué nos atañe el día de hoy, Hugo? Pues sí, precisamente había estado un poquito alejado de aquí. Espero ya estar de regreso cada semana. Cada estar semana, aquí. esperemos que sí, ya poder. Porque además, gracias a la pandemia, también no hemos podido como hacer muchas cosas, ¿no? También tenemos que estar como resguardados un tanto. Entonces yo vivo un tanto lejos de ya esta oficina de... Pues inclusive yo también. Sí, pues somos vecinos nosotros. De hecho, o sea, casi Sí, sí. no, ni 2 cuadras. No, es una cuadra. Ni una cuadra tampoco. Está a la vuelta. A la vueltecita. Para que sepan, es a la vuelta. Pero pues al final de cuentas, Alex tiene medio de transporte, yo me muevo en el transporte público, lo que significa y representa pues una mayor exposición, ¿no? Entonces por eso no había venido, pero ya es necesario, ya era justo y necesario reunirnos porque precisamente el jueves de la semana pasada, bueno, de cuando estamos grabando este episodio, se estrenó una película la cual en lo personal estaba esperando ya con bastantes ansias. Está muy ansioso para poder verla porque desde el 2008 yo no había faltado de ver las películas de este director en cine. Si bien sí vi Batman Inicia, vi El Gran Truco y vi Memento, pero todas esas las vi en formato casero. Uh-huh. En 2008, cuando se estrena El Caballero de la Noche, empecé a asistir al cine. El Caballero de la Noche la vi 3 veces en cine. La que siguió El Origen la vi también 3 veces.
Después El Caballero de la Noche asciende 2 veces. Después Interestelar también la vi 2 veces. Entonces, no me pierdo las películas de este director en cine porque precisamente es mi director favorito. Y mío también, creo que es el director contemporáneo que a los dos más nos gusta. Exactamente. Y cuyas películas pues realmente sí disfrutamos. Exactamente. Y de la cual pues sí disfrutamos, además de verlas, discutirlas. Sí, sí. La película anterior a esta, que fue Dunkirk, a mí me quedó un poquito a deber. Muchas personas la alabaron muchísimo, pero a mí sí me quedó un poquito a deber porque Christopher Nolan quiso demostrar que era un maestro en el dominio de la narrativa no lineal. Y entonces aquí falla un poquito en Dunkirk. Pero ahora que presenta esta nueva propuesta en este 2020 de Tenet, Dios santo, valió la pena la espera, pero explotó mi cabeza. Precisamente la fuimos a ver juntos, nos pusimos de acuerdo. Y cuando salimos de la sala, los voy a contextualizar cómo salimos. No estábamos hablando. De hecho, nos quedamos callados. Y yo, al menos personalmente, muy propia la opinión, creo que por fin Nolan hace una película que me deja callado en el sentido de necesito analizarla, verla nuevamente para inclusive llegar a entender ciertos puntos. Porque retomo, se cayó algo. Retomo. La última película que había tenido ese tipo de complicaciones en el guión y líneas temporales fue Interestelar. Ajá. Porque Dunkirk realmente no tiene estos nudos tan... No, precisamente él intenta hacerla compleja cuando no era necesario. Ajá. O sea, es nada más el cambio de tiempos a la hora de contar la historia. Uh-huh. Las de Batman, pues obviamente no tienen este tipo de complejidad narrativa. Uh-huh. Interestelar la tiene, Memento la tiene. El Origen la tiene, en cierta medida también. Ajá. Pero esta película realmente sí te deja así de, fuck, qué pedo, ¿no? Sí. Fíjate que normalmente yo estaba acostumbrado a que cuando veía una película y me quedaba callado después de ver la película, era porque no me había gustado. O sea, no digo nada porque tengo que reflexionar bien mis líneas, mis argumentos incluso, ¿no? para no, a lo mejor no herir susceptibilidades, porque me solía pasar mucho con Marvel. Sí. Y luego si hablas mal de una película de Marvel, de repente sí puedes echarte a alguna persona ahí encima, ¿no? Muchísimas incluso. Digo, sí. En gusto se rompen géneros, pero vaya que la gente ha puesto las películas de Marvel en un pedestal de ni me las toques. Y la verdad es que tampoco son tan... No son tan santas, buenas. Exactamente. Y entonces, pues, cuando salía de ver una película que no me gustaba, me quedaba callado. Pero cuando veo esta película... me quedé callado no por esa situación. O sea, realmente me quedé callado porque dije, no es mala. Técnicamente es sublime la película. A mí me gustó muchísimo técnicamente. Y yo al menos debo mencionar que no sé si Nolan lo hizo con esa intención. Bueno, yo lo veo de esa manera. Que no se fijó mucho en la fotografía. No. Yo siento que si hay algo fuerte en esta película, su fotografía no lo es como sucedió en Interestelar, inclusive en El Origen. De hecho, en esta se siente como una película de acción, en ese descuido de las tomas, como una película de acción casi promedio, pero él la utiliza pues precisamente como para mejor utilizar otros elementos para la narrativa más que la fotografía. Exacto. Entonces, el guión a mí me gustó bastante. Dije, tengo que pensarlo. Tengo que meditar lo que acabo de ver. Tengo que realmente analizar cada una de las escenas y observar la línea del tiempo. Que hay momentos en donde sí dije, ahí sí tengo que ser muy claro, en donde te narran hechos que van... no es viaje en el tiempo, como tal. Bueno, no. sí es viaje en el tiempo. Sí es un viaje en el tiempo, pero no en el estricto sentido que hemos estado viendo. Sí, de que viajo al pasado. No, es camino hacia el pasado más bien. Exacto. Exactamente. Entonces, no es viajar al pasado. Es, como dices, viajar en el pasado. O sea, eres un viajante del tiempo, no... Eres un caminador en el tiempo. Por decirlo. Exactamente. Exacto, sí. Entonces, al momento de hacer las tomas y de hacer las secuencias y hacer todo el movimiento,
de repente como que se perdió un poquito en esta intención de ver que quién estaba hacia atrás y quién estaba hacia adelante. Entonces esa confusión es la que a mí más me hizo que me explotara la cabeza. Pero de ahí en más la reflexión del guión, ya cuando lo reflexioné, dije, no, es muy buena. O sea, al final de cuentas no la pongo como la mejor película de Nolan, ahí sí quiero decirlo, Sí, no la tampoco. pongo. Pero sin lugar a dudas me recupera después de que me perdí un poquito después de Dunkirk. A mí sí. Ajá. Sí, porque Dunkirk sí dejó un sabor agridulce. Exactamente. Pues no fue mala, pero esperábamos más de Nolan, ¿no? Sí. Y este fue agridulce porque, güey, que acabo de ver. Exacto. Y spoiler alert, digo, creo que no lo hicimos al principio porque ahí Wing, aquí. estén atentos si no la han visto. Voy a comprometer a nuestra persona de edición. Aquí va a aparecer un cintillo de spoiler alert. La alarma, ¿no? Sí. Necesito sí hacer como esta pausa dramática. Ok. Porque digo, la gente realmente está tan ensimismada con criticar, tirar y deshacer el trabajo que hace Robert Pattinson. Ah, sí. Ok, sí. Vamos por esa Digo, línea. ya lo hemos platicado cuando vimos las líneas del tiempo, no de la historia, porque son líneas del tiempo de los personajes. Sí. Y te das cuenta que pese a que en la historia en la película más bien no te muestran a Neil, que es el personaje de Pattinson como el protagonista. A fin de cuentas, después cuando reflexionas, investigas, ves, etcétera, etcétera, realmente ese personaje es el punto clave, el punto medular de toda la historia. Sí, es la base, es el cimiento y es el pegamento de todo. Exacto. Ajá. Y pese a que realmente en la película no lo ves de esa manera, sino hasta después, ya que lo reflexionas, Christopher Nolan, Robert Pattinson, Sí. no hace un papel protagónico, pero realmente hace un buen papel Ajá. haciendo ese personaje y cargando ese peso en la historia. Con la teoría de Max. La teoría de Max, exacto. Max es el hijo del personaje femenino de la película. Kat. De Kat. Y es interesante esa teoría, muy válida. Sí. Al final de cuentas, no creo que en algún momento diga Nolan, sí es o no es válida la teoría. Lo va a dejar que la gente lo siga discutiendo, porque al final de cuentas es más publicidad para su película. Pero precisamente es un personaje tan fundamental. Incluso desde que sale, digo, tú dices, no es un personaje tan... que requiera o demande unos requisitos histriónicos muy amplios. Exacto. Pero al final de cuentas, desde que aparece, sabes por su porte, por su forma de actuar, por lo que dice, que es clave. Sabes que él sabe. Exacto. O sea, él sabe cosas, porque güey. de repente aparece diciendo ciertas cosas, conociendo a nuestro personaje principal y así como de, pues, ¿qué pedo, no? Ya te investigaron. O sea, yo pensé eso. Ya investigaste a este tipo, ya sabes con quién te estás metiendo. Pero posteriormente vas avanzando en la historia y dices, güey, qué pedo, ¿no? Sí, o sea... y me pongo en sus zapatos. Imagínate, conozco, supongamos que aquí no nos conocemos, ¿no? Y yo sé que te va a pasar algo. Y entonces, de repente llego y te conozco y digo, es que quiero decirte las cosas, pero no puedo hacerlo porque eso evitaría que sucediera. Que sucedieran esas cosas. Ajá. O sea, la carga psicológica y de protagonismo que no se ve en la película, a fin de cuentas, es grandísima la de este personaje. Maximilian Olien Neil. Que por ahí ya di el dato. Si llegan a ver esa teoría, la verdad es que sí vale la pena. Sí, de hecho, ahora creerla. que lo mencionas, creo que si la volvemos a ver con este punto de decir, yo sé cosas de ti, tú eres importante para mí, si vemos la actuación, siento que vamos a encontrar detalles más remarcables. De decir, a lo mejor por eso no expresó tanto aquí, a lo mejor por eso se contuvo tanto en esta interpretación. Algo así como si volviéramos a ver Harry Potter, sabiendo el personaje o el papel tan importante que es Severus Snape. Exactamente. Creo que sí, tenemos que volver a verla bajo esta ideología de... Es que Neil es la llave. La llave, exactamente. Sí, siento que precisamente...
identificando esto cuando la veamos otra vez, creo que sí. Por cosas que recuerdo de la película en cuanto a la interpretación de Pattinson, creo que sí siento que sí va por este punto y siento que todavía da un salto más en su actuación con este personaje y lo que va a hacer o lo que provoca que mis expectativas como Batman sean superiores. Son superiores, exacto. Esperemos que no la riegue, pero pues bueno, ese no es. Bueno, nada más un pequeño paréntesis rápido, tengo que sacarlo porque no hablamos de eso. En el tráiler cuando Batman, cuando Robert, bueno, sí, ya es Batman, ya está caracterizado de Batman, cuando golpea a los chavos, Sí. en donde no es más que con coraje, con odio, Era con lo venganza. lo que te comentaba. "Wow". O sea, tú ves en las otras películas que saca sus golpes de karate y ya, te madrié y te dejo ahí. Ajá. No, este Batman se ve, todavía ya está tirado el sujeto y se abalanza sobre él para partirle su madre todavía más. Entonces dices, güey, o sea, siento que va a ser un Batman todavía más visceral. Ajá. Todavía por encima del de Ben Affleck, que aunque mucha gente lo descalifica, tiene muchísimos toques ahí muy Exacto. interesantes. También con esta intención de venganza, que no me acuerdo la palabra que tú utilizaste cuando hablaste de ese Batman, que no es venganza como tal, es como... No, más bien él es venganza y el de Pattinson es odio. Algo así. Bueno, ya después hablaremos de Batman en su momento. Por Cuando lo pronto, salga. sí, cuando salga. Por lo pronto, regresamos a Tenet. No sé, necesito ver el making of de esta película para ver en qué momento utilizó pantalla verde y en qué momento no. Interrumpimos este programa y les pedimos una disculpa ya que la consola metió una interferencia de audio en el archivo final, la cual escucharán a continuación y que no dura más de 10 segundos. Lamentamos el inconveniente y continuamos con el programa. Y creo que inclusive más que eso, porque ya lo hemos platicado muchísimas veces, Christopher Nolan se caracteriza por ser un director que utiliza efectos prácticos. Entonces, me imagino que, por ejemplo, como sucedió con Baby Driver, las actuaciones y todo aquello coordinado, que al fin de cuentas los actores tenían que ensayar ciertos movimientos corporales, ya sea ir hacia atrás para después regresar la cinta o viceversa, y dices, güey, qué pedo, ¿no? Inclusive diálogos, que ya lo hemos visto en videos musicales, por ejemplo el de Coldplay, en el que el cantante se aprende la letra hacia atrás para cuando la graben el video se va hacia atrás, a fin de cuentas. Pero acá, digo, sí alcanzas a notar ciertos puntos en donde dices, ahí se le fue ese detallito. Por ejemplo, cuando sale de la cápsula, que pisa el charco, ahí de volada se ve que está en reversa. Sí. Pero hay otros puntos en donde realmente no lo notas. Algo que yo sí noté y me hizo perder por completo todo el sentimiento en esa secuencia fue en la autopista. Porque podías ver que todos los autos que rodeaban a los demás iban coordinados para no mover sus distancias a una misma velocidad y se nota muchísimo y me cortó la inspiración. De hecho, sí tiene muchos detalles como este similar. ¿Contra quién pelean, Alex? De hecho, realmente no te dicen, no lo ves. Y eso me desconectó. Inclusive también en la batalla final sí no ves al ejército. Si acaso simplemente ves al malo, al jefe de la operación y al pinche pelonzote grandote que dices, güey, realmente no ves el ejército al que se están enfrentando. En ningún momento. No ves ni siquiera las armas. Digo, creo que notas que aparecen por ahí con traje blanco, traje militar blanco, pero no se ve, o sea, realmente no se ven en la película, no ves como un enfrentamiento frente a frente, salvo estos casos con el tipo pelón grandote y con la cabeza de la organización. Pero de ahí en más no veo nada. Exacto. Ahora, si fuera, imagínate, son balas colocadas para que en cierto punto regresen. Dices, bueno, ok, ya te lo justificaron. Sí. Pero no te dicen absolutamente nada. Y entonces hubo un momento cuando se están preparando así todos militarmente y todos con sus trajes acá y demás, los dos ejércitos, ¿no? Los que van hacia atrás y los que van hacia adelante. Llegó un momento en donde dije, ok, pues es una operación militar, van a enfrentarse contra
Iba a decir el narcotráfico, pero no sería lo más apropiado. Se van a enfrentar contra los viajeros caminantes del tiempo. Exactamente, No sé. pero dentro de muchos años. Exacto. Y no había nadie. No había absolutamente nadie. Entonces dije, Inclusive al final, cuando, spoiler alert, sacan el dispositivo, ajá. realmente no ves a alguien que quiera atacarlos nuevamente. No. Sí, ¿Qué está pasando? sacan el dispositivo y se acaba todo mágicamente, no como Ajá. estas películas, como en Los Vengadores. Ya matan a la cabeza y ¡pum! Todos se mueren, ¿no? Dice, entonces si sacamos el dispositivo, ¿todos morían? Dije, no sé. Sí hubo No muchos... No creo que sean cabos sueltos No. en la historia, pero sí en la narrativa, a fin de Ujú. cuentas, esos elementos creo que sí se le pasaron a Nolan, porque pues, a fin de cuentas es una historia No, muy no. compleja. No sé cuánto tiempo en esta no he investigado, no me he dado a la labor de investigar. Pero sí, en el caso del Origen, se tardó 10 años en escribirla. No imagino cuánto tiempo se tardó en escribir esta película. Y Y si no fueron los 10 años, a lo mejor es ese tiempo que le faltó para alcanzar esos 10 años son en donde pudo haber justificado esto. Pero al final de cuentas, el guión es complicadísimo. creo que lo pondré como el más complicado de Nolan Ajá. hasta ahorita, porque digo, capaz si nos sorprende dentro de otros 10 Sí. años, ¿y para qué quieres? Entonces, sí es una película muy complicada. En serio, amigos, si van a verla, no esperen ver algo sencillo de ver, no esperen... Estamos hablando de Nolan aparte, no esperen ver algo sencillo, es una historia en serio complicada. Y cabe destacar, nosotros salimos con esta sensación. Tú ibas con tu pareja, yo iba con mi hermana, y los 4 salimos con esta misma actitud. Y no solo nosotros, la gente de la sala se notaba como esa inquietud. ¿Qué pedo? ¿Qué acabo de ver, no? Entonces, tenemos que tener este dato siempre bien presente. Sí. 2 cosas. La primera, es un dato muy, muy rápido. ¿Ya viste una fotografía de Nolan? Fotografía así de él, cómo está actualmente. No. Ya se le empiezan a ver los años. A ver, Ya ves que normalmente traía su cabello ahí medio largo y demás. Ahorita sí. ya lo vi y sí se ve un poquito ya empieza a hacerle estragos a su cuerpo este director inglés. Pero el otro es, puede resultar un tanto decepcionante el hecho de cómo termina esta película, porque simplemente es un evento que, exactamente, Sí, sí, ya se ve viejo. ya se ve viejito. Entonces, y yo siento que tiene que ver con esta película, ¿eh? El desgaste físico que le representó hacer esta película, siento que influyó y repercutió ya en su estado físico. Siento que lo cansó muchísimo. Sí, no quiero pensar de dónde chingón le salió la idea, Sí. cómo realmente plantearla para que, porque nuevamente, pese a que es una película complicada, ya una vez que la analizas, que la reflexionas, ya la captas. Ajá, sí. Pero sí, al principio realmente quedas completamente confundido. Te hace pensar, Exacto. te hace pensar, y eso es muy grato. No reflexionar hacia tus adentros como Nah. sucedió con Interestelar, por Ajá. ejemplo, pero sí te hace preguntarte cosas. Sí, exactamente. Bueno, ahora ya con esta parte de, ¿cómo llamarlo así? Pues sí, será una estructura que maneja esta película de los viajes en el tiempo. En comparación, por ejemplo, de Volver al Futuro, en donde se manejan las paradojas en el tiempo. En el caso de, por ejemplo, ¿qué otra película? Dragon Ball, la serie en donde se viaja en el tiempo y se generan distintas líneas temporales o distintos universos a raíz de que la Exacto. gente viaja en el tiempo. En esta es, si hay viajes en el tiempo, significa que aún así las cosas van a ocurrir. Sí. Spoiler enorme. Exacto. Al estilo de 12 monos. No sé si has visto 12 monos, en donde precisamente tenemos a un personaje de Brad Pitt, al personaje de Bruce Willis, en donde viaja Bruce Willis en el tiempo a decir, vamos a detener esta amenaza mundial de los 12 monos, y cuando llega al final se da cuenta que todo estaba escrito y destinado para ocurrir de esa manera. Y eso es esta película. Ujú. Que no hay brechas en el tiempo, que no hay multiuniversos. Es una sola línea temporal y las cosas que sucedan van a suceder. Está todo destinado a ser. En donde nos deja por completo de lado el libre albedrío. Ujú. Y en donde decimos, chale, entonces no somos libres De de hacer nuestro, lo que de hacer lo que queremos. queremos.
Y por más que pensemos que podemos hacer lo que queramos, en realidad no, estábamos destinados a ir por ese camino. eso. Exacto. Ahora, regresando también un poco a ese tema, Ajá. es como de decir, o sea, sí las cosas van a suceder, pero nuevamente hay algo que tiene que pasar para que sucedan. Ajá. Por eso es que en este caso se complica la historia porque tienen que regresar en el Sí. tiempo, por decirlo de alguna manera, para que también sucedan ciertos eventos. No lo hagas, Neil, deja que pasen las cosas. Ya sé. Sí, por si no lo sabían, si no entienden ese final, sí, se muere Neil. Neil. Qué triste. Sí. Sí, cuando ves el hilito rojo, ¿no? Con eso, cuando reconoces, ¿no? Que eso es muy, se agradece mucho como espectador, porque hay veces que te dicen de una manera muy obvia quién es el personaje. Sin mostrarte quién es, ya sabes quién es. Exactamente. Aquí en esta fue así como, este elemento va a estar aquí constante para que cuando lo veas digas, híjole. Se cierre el se círculo, cierre. que es algo que suele hacer Christopher Nolan, Nolan. que lo vemos mucho en Interestelar, por ejemplo. Sí. No, de hecho, Interestelar fue su entrenamiento, yo creo. Ujú. Porque Era más obvio. Sí, el guión de Interestelar es completamente circular, pero en este momento ya nos vamos y dijo, vamos a darle unas abolladuras a este círculo. Que no se note. Que no se note. Y dije, "Ay". Pero valió la pena. Valió la pena, Totalmente. valió la pena la espera, valió la pena el hecho de que a pesar de la pandemia tuvo que aplazarse un poquito el estreno, pero la pudimos ver. Exacto, y qué bueno que fue en cines. Sí, no, de hecho es una cosa importante de esta película. Desde que empieza, sabes que es una película de Christopher Nolan, porque tiene estas tomas que lo dijimos, son tomas como muy impactantes, ¿no? Como muy... ¿Cómo te dije ese día? Bueno, son como te demuestran mucho esas tomas, ¿no? Como todo a una gran escala. Sí, Sí, era un escándalo. algo así. Y Esa es la aquí cabe destacar, la música se despide un poquito de Hans Zimmer, De porque, Hans Zimmer, porque sí. Hans Zimmer se va a trabajar a otro proyecto y lo deja en manos de quien hizo la música de Creed, que al final de cuentas no es cualquier persona. Sí, ¿no? No sigue siendo un personaje que a fin de cuentas tiene ya relevancia en la música, en la industria musical del cine. Y hace algún trabajo muy similar a Hans Zimmer. Exacto, y sobre todo, creo yo, a El Origen. Sí. Porque la música sí se parece muchísimo a lo que podemos escuchar en El Origen. En el origen. De hecho, sí es más similar al origen que a Interestelar, porque en el caso de Interestelar, la música sí tenía que llamar a este viaje espacial, ¿no? A aturdirte, a saturar los sonidos, porque la música de Interestelar está diseñada con una saturación. No Sí. sé si, o sea, eso es lo Está interesante de esto. saturada y tiene ciertos elementos para hacerla sentir divina. Ajá. O sea, no divina de que sea una canción o un soundtrack bien hecho, sino divina en el sentido de divinidad, Divinidad, exactamente. en el que nos hagamos pensar sobre el origen de nuestras vidas, del universo, Ajá. de la vida misma, etcétera. Mientras que en el origen y en esta película la música está dirigida más a como estas cuestiones de ciencia ficción Y- súper... Ay, se me fue la palabra. Y lo pensé antes de venir a grabar. Hacer como sí cierta epicidad, ¿no? Hacer sentir inclusive al cuerpo en cierto estado anímico en el que estás alerta y estás en Exactamente. movimiento, ¿no? Sí, exactamente. Una escena que a mí me encantó, pero que al mismo tiempo fue la que, desde que yo empecé a conectar ya todos los cabos de la película, es la del aeropuerto. Ujú. Cuando llegamos al aeropuerto fue cuando dije, Neil sabe cosas, Sabe güey. algo. Él sabe algo, por eso no hizo nada. Por eso lo dejó ir. Sí, porque de hecho desde su cara, ¿no? O sea, cuando le quita la máscara que ve, dices, es alguien. Es alguien. Y ahí precisamente sospeché, de seguro es nuestro compañero afroamericano, no voy a decir. Sí, ¿no? De hecho no tiene nombre. ¿Sí tiene nombre? Sí, Sí tiene nombre, sí es cierto. De hecho, por ahí se ve la escena en la que... Yo ahí me espanté porque... Ves cómo están peleando y Neil se acerca y le dice, no, déjalo. Y de repente lo succiona la turbina Ajá. y escuchas que explota. Ajá.
Entonces dices, ya valió. Sí. Y obviamente no se ve nada, no ves qué sucede, lo supones. Ajá. Después, ya cuando regresan al aeropuerto, o sea, porque nuevamente regresan, Ajá. yo estaba pensando en eso y dije, china, Se alguien se va va a a morir, morir. alguien se va a morir, alguien se va a morir, valió madre. Pero no pasa Pero no nada, pasa eso. afortunadamente, te le explican todo, cómo se desarrolla y dices, bueno, ya, Sí. puedo descansar. Que a mí me desconectó también un poquito. Ya voy descalificando cada vez la película, ¿verdad? Me molestó un poquito el hecho de que se sintiera tanto amor por el personaje femenino. Porque yo lo sentí más como amor que como simplemente protección al personaje femenino. Cuando en realidad no era necesario mostrarlo como con tanto afecto, sino simplemente tú eres una pieza clave de nuestro rompecabezas y por eso tienes que sobrevivir. Pero no, sí se nota que nuestro personaje protagónico sí estaba como más preocupándose por ella por cariño y por afecto. Que por llevar a cabo la operación. Exactamente. Exacto, sí. Y ahí sí me desconecté un poquito, cosa que en el caso de Interestelar no me pasó. En Interestelar precisamente todo se movía por amor, un amor paternalista. Y yo dije, sí, fantasma, estás en lo cierto. Sí, no, nada que ver. La verdad No. es que nada que ver. Pero bueno, al final de cuentas, sí, esta película tiene muchos aciertos. Muchas fallas. Muchas fallas. Que a fin de cuentas yo sí se las perdono a Christopher Nolan porque sí me gustó lo que logra con esta película. Fíjate que yo digo, no sé qué tan bueno sea decir que se lo perdono, pero yo lo justifico Okay. por la complejidad de guión, todo. de la historia. O sea, del guión, de la historia, de la complejidad, de cómo lograr llevar estas tomas tan complejas y estas coreografías tan difíciles de llevar a cabo. Porque haz como si fueras a agarrarlo, pero en realidad, regrésate, no sé, hace el movimiento al revés. No, o sea, si de que por se sí... vea natural. Y que se vea porque, natural. por ejemplo, al principio cuando la científica, la maestra, no sé, le está explicando a nuestro personaje principal, que ahorita se me olvida el nombre también, se ve natural el movimiento de que están haciendo para mostrarle en este caso cómo es que funcionan estos elementos revertidos. Les dicen así, objetos revertidos, porque no son armas, no son balas, son objetos revertidos en general. Y posteriormente pues se ven también personas revertidas. Ajá. Que tienen que tomar en cuenta. 50% de la película te la pasan explicándote datos, más o menos. Hasta el punto medio todavía te siguen explicando. O sea, Sí, cuando entran todavía a la cápsula para empezar el regreso de toda la historia, ahí todavía te están explicando cosas. Ahí todavía te están diciendo, esto pasa por esto es así, esto es así. Porque al final de cuentas es algo muy difícil. Ahora, no sé qué tan apropiado pudiera haber sido decir, vamos a transportar esta película a una serie o a una miniserie de unos 5 o unos 6 capítulos para poder explicar más todavía esto. más, porque pese a que te explican, no te muestran cómo funciona. Porque realmente solo entran estas cápsulas y después salen y ya es el otro universo, por así decirlo. Cosa que, por ejemplo, Avengers intenta, bueno, lo explica o muestra cómo funciona supuestamente con el viaje al mundo cuántico, en Volver al Futuro con las máquinas del tiempo tal cual. Ajá. Pero aquí no te lo muestran explícitamente. No, aquí es... Al final de cuentas es una tecnología que no depende de nosotros, que surge en el futuro, Exacto. que se desarrolla en el futuro para salvarse a ellos. O sea, al final de cuentas ese retrato de la humanidad tan desolador, no tan desolador, tan egoísta, se me hizo muy humano decir, no, sí, o sea, sí somos, ¿no? Y con tal de sobrevivir estamos dispuestos a matar a millones, ¿no? Y dices, wow. Bueno, yo no estoy diciendo que yo, ¿no? Pero la historia de la humanidad lo ha demostrado. Exacto. Entonces es lamentable. Tengo que hacer un pequeño paréntesis, Alex. La IMDb, Internet Movie Database, dice que el personaje interpretado por John David Washington se llama protagonista. Protagonista.
O sea, dice, es el protagonista, o sea, no tiene nombre. Sí necesito verla Sí. otra vez, pese a que ya hemos visto teorías, explicaciones, reflexiones, aún así sí creo que requerimos verla de nuevo. Que nosotros se les estamos dando, evitando la mayor cantidad de spoilers, digiriéndolo lo más posible, pero para hacer este trabajo tuvimos que ver mucho material. Exacto, no crean que simplemente nos sentamos así de ya. Que suele suceder con otras películas Sí. que disfrutamos, vemos y venimos ahí las platicamos. Sí, No. no, esta película no. Aquí sí tuvimos que investigar un poquito más porque está pesada, sí está pesada. Y dura casi 3 horas. además. Dura casi 3 horas, 2 horas y media, 150 minutos dura. Sí, son 2 horas y media. Ahora, Christopher Nolan que se caracteriza por no saber dirigir peleas. En todas sus películas, sus peleas son muy malas. Sin embargo, estas escenas en donde va gente con armas y operaciones militares, sí las hace muy bien. En el caso de El Caballero de la Noche Asciende, cuando llega Bane al helicóptero, que a pesar de es algo, yo creo que físicamente imposible, no se puede lograr, pero lo hace que sea creíble, lo hace Sí. verosímil. Y sí sientes como esa habilidad, a pesar de que uno de los que llegan a recargarse al avión choca y se ve bien. Se ve cae, muy- se cae, se tumba solo. Pero en Dunkirk se ve muy bien. En El Origen también, cómo utilizan las armas los personajes se ve muy bien. En esta película, pues no tuvimos como tal una pelea así. Y yo creo que eso es muy grato. Porque vimos mucha utilización de armas. Exacto. Y sí eso, hubo y muchas eso sí armas. fue como muy, muy épico. Por ahí hubo un golpe Ajá. a un elemento arriba de una camioneta, una ambulancia, no recuerdo qué era. Ajá. Se ve muy mal. Sí. Y creo que es el único momento en el que sucede algo así, porque inclusive esta pelea que hay entre nuestro protagonista Y nuestro personaje que también está ahí. Al revés, Al revés. revertido. De su personaje revertido. Ajá. se ve bien, pero no sé nuevamente cómo le hizo. Sí, es muy incómoda ver la pelea. Porque no sabes hacia dónde están yendo cada quien. Ni cómo está yendo cada ¿En quien. qué tiempo? Si van hacia atrás o Sí. van hacia adelante, ¿qué está sucediendo? Sí, de hecho, algo que a mí sí me encantó, ya nada más para ir cerrando, lo de las balas. Ujú. Eso a mí me encanta. Se me hace brillante. Y cuando ves las balas en el vidrio, cuando llega el personaje revertido y que ves las balas en el vidrio y que está peleando nuestro protagonista con el personaje revertido, Sí. cuando dices, no, es que no te pongas en donde están los agujeros, no te pongas en donde están los agujeros, y ya ves que regresa Sí, la sí. bala y se ve muy chido. Eso a mí sí me gustó bastante. Tiene cosas muy buenas, cosas que logra muy bien Christopher Nolan. Vale la pena verla, vale la pena más verla en cine. Yo siento que esta película, como la de Gravedad, por ejemplo, Exacto. no la disfrutas igual en el cine que en la pantalla de tu casa. Como en el caso de Interestelar. De hecho, he vuelto a ver, acabo de ver hace relativamente poco tiempo Interestelar. Y no la disfrutas igual en pantalla de casa Que como en que en pantalla el de cine. Igual, sí, esta es una invitación, obviamente, que vayan al cine, amigos, a que reactiven también esta industria y obviamente lo hagan con muchísimo cuidado. Que, te voy a ser honesto, Alex, la dinámica que seguimos para ir al cine fue, yo compré los boletos, después ellos me pagaron los boletos. Así fue como nosotros hicimos. Ni siquiera Pe- fue en taquilla. Ni siquiera fue en taquilla, todo fue a través de la aplicación. Pero les voy a ser honestos, y aquí te voy a confesar algo. Si yo hubiera visto en el cine que no seguían protocolos de seguridad, te hubiera dicho, Alex, si tú quieres entrar, ahí está, yo mis boletos prefiero desperdiciarlos. Pero desde que entré, realmente yo sí me sentí muy bien, Muy seguro. muy seguro, y las medidas de seguridad pertinentes, que algo que a mí me convenció de ir al cine, ya estamos yéndonos en tema. Algo que me convenció es que precisamente interactúas menos con personas en el cine que en un supermercado, por ejemplo. Exacto. Y considero también que el hecho de que realmente la gente no está yendo, o sea, quienes están yendo es gente que quiere ir Ajá. al cine, hace que sea todavía un poquito más ameno, porque realmente no ves, o sea, en la entrada suele estar atiborrado de Ajá. gente, sea cual sea el día, suele haber una fila de al menos unas 10 personas incluso para dulcería, y no ves eso, No. la verdad y no ves así
¿cómo se llaman? Lo Las vi. vallitas, Ajá. las líneas para seguir y que no te salgas de la fila. O sea, realmente no hay nada que te impida moverte libremente allí mismo en el cine. Inclusive lo comentamos, Hugo, que hasta para entrar a la sala de cine, pues bien pudimos entrar sin que nos revisaran el Hasta boleto. Sí, porque si tienen la oportunidad de descargar la aplicación, si pueden comprar las cosas en la página de internet, háganlo. Realmente, pues sí, se evitan mucho contacto. Quitaron las unifilas, se les llama, para evitar tocar superficies. Exacto. Entonces tocas la menor cantidad de superficies también. Que igual no está de más, por ejemplo, tendrías contacto con lo que tocas en tu butaca. Ujú. Si compras tus palomitas, tu bebida, pues posiblemente tengas contacto con eso también. No está de más llevarte tus toallitas antibacteriales para que desinfectes y te sientas un poquito más seguro. Porque sí, a fin de cuentas yo creo que nadie va a disfrutar ver una película con el cubrebocas. También les recomendamos, pues si pueden, llévense su careta. Exactamente. Si quieren. Sí. Pero bueno, ya nos distanciamos por completo del tema, que al final de cuentas realmente ya terminamos Ya estamos el cerrando, tema. sí. Ya estamos cerrando. Agradecerles muchísimo que estén aquí, que nos estén acompañando. Alex, nuevamente gracias. Más que por la invitación, muchas gracias por seguirme aceptando. O sea, vengo casi cada que se me pega la gana. Hombre, aquí es casa de todos. Llego, toca la puerta, si me abres. Así como cuando ya después de todo el fin de semana llegas a tu casa y tu esposa dice, ¿Qué hago? Le abro. ¿qué hago? Le abro y ahí me aventaste tu cabello de Rapunzel para que subiera por la ventana. Agradecerles, espero pues sí estar ya más constantemente aquí. Más que nada por esa situación, ¿no? Del COVID, más que por otra cosa. Exacto. Entonces, pues nada más. Alex, ¿algo que quieras agregar de No, la nada película? más sería todo. Igual, amigos, si pueden seguir viéndonos, esto va obviamente para Spotify nuevamente. Ajá. Va para esta plataforma que por ahí se quedó un poquito olvidada por cuestiones del COVID y por cuestiones de mudanza. Ajá. Y también vamos a estar subiendo ya estas cápsulas a YouTube. Están Ajá. pensadas para YouTube. Y posiblemente también en Facebook, porque pues a fin de cuentas en Facebook un video de casi 47 minutos, Ajá. pues sí es bastante largo. Ajá. No son transmisiones en vivo, porque pues no es la misma sensación, Ajá. porque ya va a estar el podcast, ya va a estar el video y como Sí. que hacer un vivo no valdría mucho la pena. Entonces, Spotify, YouTube y posiblemente también por Facebook nos estaremos viendo. En ese caso, pues recuerden darle like, suscribirse, Sí. activar la campana, y todos los protocolos que también se deben de seguir cuando les gusta un contenido en YouTube. Síganos, Síganos. quiéranos ahí. Y pues, ¿me dejas hacer mi comercial? Ya sabes que sí. Ok. Escuchar también el Hubiera Podcast en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast. No, ya estás en todos lados, Hugo. En YouTube estamos empezando ahí también ya a hacer nuestros pininos. Y pues ahí estamos mi hermano y yo hablando de cine también, planteando escenarios divertidos. El Hubiera podcast con los hermanos Mena. Exactamente, con los hermanos Mena. Y pues nada más para cerrar, como siempre, como ya te la sabes, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo. Nos vemos. Ahora sí podemos decir nos vemos. Bye.